Tienes que aprender a relacionarte con Dios, así como yo lo hice o como yo lo hago. ¿Será así? Que se aprende a tener una relación viva con Dios. ¿Cuál es el fundamento del llamado de Jesús? Y la tercera pregunta del día de hoy es: ¿cómo se produce un fruto en un árbol? Estas preguntas, van a ser respondidas a lo largo de la lección. Por eso te invito a que te quedes hasta el final, respondas parte de las preguntas y comparte y dale me gusta al video para que el video pueda llegar a más personas. El día de hoy la lección tiene como título La Savia, jueves 2 de abril. Lección: evalúate, primera lección, creciendo en nuestra relación con Dios. Entonces oremos para dar inicio. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, aquí estamos, oh Padre, delante de ti, agradecidos por tanto amor, por tanta misericordia, por el cuidado, porque has estado con nosotros, Señor, desde siempre. Desde antes de la fundación del mundo nos amaste y te diste a ti mismo por nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre, y límpianos de toda maldad, y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente para que podamos ser instruidos por ti. Esta oración fue hecha sin poder, sin ninguna ventaja, sin nada a mi favor. Pero ha sido hecha en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. La savia. ¿Qué es la savia? La savia es la sangre de las plantas. Es lo que alimenta las plantas. Es aquello que va desde el tronco principal hacia las ramas. Y para empezar respondiendo la pregunta número 3 era: ¿cómo se produce un fruto en un árbol? Primeramente, obviamente la rama ha de crecer, o el fruto, si es como la papaya o la lechosa, que crece en el mismo tronco. Pero generalmente los árboles tienen ramas, que son los pámpanos, en este caso de la vid, que es el sinónimo que estamos enseñando, que Cristo mismo enseñó, que es la vid, y nosotros somos los pámpanos, las ramas. Entonces, por las ramas pasa la savia. Esa rama echa una flor, la flor es fecundada por medio de la polinización y entonces viene el fruto. Entonces es un proceso. Pero, ¿qué sucede si la savia deja de fluir por esa rama? Simplemente, la rama empieza un proceso de secamiento a morir hasta que queda totalmente seca. Y cuando la rama está seca, ¿para qué sirve? Para leña, para echarla en el fuego, para avivar el fuego. ¿Ok? Entonces, seguir a Jesús puede parecer una carga insufrible para algunos. Por eso es que la primera pregunta o la primera exposición fue: tienes que aprender a seguir a Jesús como yo lo hice. Ese es el error que cometemos muchos padres y nuestros hijos terminan alejándose de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios envió a Cristo y nos amó, aún éramos pecadores, y Él entregó a Cristo por amor a ti y a mí. Él no nos habló con voz severa: tienes que aceptar a mi hijo porque para eso lo entregué. Sino que derramó su amor por medio de Cristo. Es el acto de amor más grande, entregar a su hijo, para que tú y yo pudiéramos responder a ese amor, a esa atracción. Y para eso el Espíritu Santo intercede desde el momento en que tenemos uso de razón. O sea, el Espíritu Santo está contendiendo con nosotros desde el momento en que empezamos a tener uso de razón. ¿Por qué? Porque Él nos empieza a convencer de pecado para evitarnos cometer el pecado, que siempre lo vamos a hacer. ¿Okay? Porque tenemos una naturaleza con tendencia al mal, que sin el poder, sin al aceptar ese poder que en ese momento es externo, que está contendiendo con nosotros, indudablemente las facultades superiores van a ser dominadas por las inferiores. ¿Okay? Entonces, básicamente la naturaleza pecaminosa va a tomar el control y vamos a cometer pecado. Pero, ¿cuándo?
hemos aceptado a Cristo, ya esa no es la realidad. Porque el Espíritu Santo vive en ti, te convence de pecado y antes de cometerlo eres advertido por medio de él. Y él te indica lo que debes hacer. ¿Qué sucede con nosotros? Que muchas veces lo colocamos en off, nos desconectamos para poder ir a hacer lo que la carnita nos dice. Y entonces la facultad superior, una vez más, queda sometida al poder de las facultades inferiores. Pablo lo describió excelentemente en Romanos capítulo 7. Lo que quiero hacer no es lo que hago, sino lo que no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo. Hay una ley en mi mente, pero cuando veo la ley de mis miembros hay una ley totalmente distinta. La ley del pecado y de la muerte. Pero eso no es la parte de la lección. Entonces, la religión o la relación, la religión sí se impone. La religión sí es una imposición. Pero la religión nos salva. La religión aleja a las personas. Pero ¿quién acerca y quién salva a Cristo? Por medio de su amor. Entonces, en vez de decirle a tu hijo, a tu hija, a mi hija, tienes que hacer, pero ¿qué estás esperando? ¿Por qué no lo hiciste? Piensa cómo los trataría Dios. Y no solamente a tu hija, a tu esposo, a tu hermano, a tu primo, a aquella persona que quieres presentarle a Cristo para que sea un ciudadano más del reino de Dios. La clave es tener el amor de Dios en nosotros, porque ayer estudiamos que permanecer es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, es permanecer inamovibles en su amor, dejar que Él viva en nosotros. Que podemos a veces parecer que estamos permaneciendo en Él, pero realmente que no lo es. Y entonces ahí venía el planteamiento que yo dije que lo íbamos a dejar para mañana, solo lo dije el día de ayer, porque es la situación de la rama. La rama permanece unida a la vid, ¿ok? Permanece allí, pero ya no está recibiendo savia. O la cantidad de savia que está recibiendo es muy poca, y entonces el resultado inicial va a ser que el fruto no se va a dar, porque a duras fuerzas, a duras penas, va a poder florecer si no está recibiendo suficiente savia, pero el fruto no se va a desarrollar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay vida en ella. La vid no está llegando totalmente o no está llegando del todo. Aparenta estar bien, pero no lo está. Está no desconectada porque permanece en la vid, pero no está recibiendo la savia vital, la sangre de Cristo que limpia de todo pecado, de toda maldad, y la que nos transforma, la que nos dio vida. Recuerden que la vida en la sangre está. Y nuestra vida depende de la sangre de Cristo para poder permanecer en Él. Porque es la sangre que fue derramada y nos permite a ti y a mí estar hablando de los negocios del reino de los cielos hoy. Ok. El fundamento del llamado de Jesús no es otro sino la libertad. ¿Recuerdan Apocalipsis 3:20? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. No que he aquí, yo abro la puerta y entro. La puerta del que está tocando Jesús tiene una sola manera de ser abierta, desde el interior. Él está afuera y desde el interior es la única manera de abrirla. Él no le va a dar una patada en abrirla. Entonces, el fundamento de tener una relación con Jesús es la libertad. Una vez más, no hay decretos, no hay obligaciones, no hay unos salvos predestinados para salvación, unos predestinados para quemarse en el infierno. Eso no existe, sino lo que hay, un Cristo, Jesús, que vino y murió por toda la humanidad, esperando que todos sean salvos. Lamentablemente,
El amor al mundo está arraigado en muchos y no aceptan ese llamado. Porque el Espíritu Santo indudablemente va a provocar cambios en tu vida. Y esos cambios empiezan a asustar a las personas porque piensan que se están perdiendo de muchas cosas agradables. Pero ahí es cuando la palabra dice que no se puede amar a dos señores, porque se terminará amando a uno y despreciando al otro. Y es exactamente lo que sucede. Cuando amas más los placeres que lo que Dios te está ofreciendo, que no lo estás viendo ahorita, pero por la vista puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, ya sabes en dónde estás, porque somos ciudadanos del reino de los cielos, del reino celestial. Entonces, vamos a cambiar el placer por la eternidad, o la eternidad por el placer. No tiene sentido. Eternidad sin llanto, dolor ni clamor, por una vida de placer y llena de sinsabores. No tiene lógica. Ahora, ¿cómo podemos responder a ese llamado de Jesús que nos da libertad? Porque Él nos amó. Y cuando recibimos amor, ¿qué responde nuestro corazón? Responde con amor. Cuando el amor de Dios es aceptado, nos llena y es retornado primeramente a Él y también a los demás. ¿Okay? El crecimiento solamente es garantizado si la vid fluye, si la savia fluye a través de la vid. La savia de una vid es como el Espíritu Santo en nuestra vida, ya lo estamos comunicando desde el día de ayer. Podemos ser como una rama muerta, pero cuando decidimos pasar más tiempo con Dios, el Espíritu Santo se derrama en nosotros como la savia de las raíces y nos da vida para que empecemos a crecer. Así como necesitamos tomar la decisión de permanecer en Jesús, también debemos pedir que el Espíritu Santo, la savia, fluya en nuestra vida. Todo es obra de Él. Por eso que la oración aquí constante es: tómame, Espíritu Santo, como enteramente tuyo, para que puedas hacer en mí lo que tú quieras. Te cedo mi voluntad. Cuando nosotros leemos Lucas 11:13, dice, bueno, que si nosotros somos malos, pero sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Espíritu Santo, Dios dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden? Pero más revelador, y esto sí lo vamos a leer, es Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11, y dice así: pero vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios está en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús está en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que está en vosotros. Entonces, la savia que nos da vida es su poder, es su Espíritu Santo. No estoy diciendo aquí que el Espíritu Santo es un poder derivado de Cristo, no. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad que viene a morar en nosotros como otro consolador, como el que nos convence de pecado, el que nos revela a Jesús y nos guía a toda verdad. ¿Okay? Ese es el Espíritu Santo, el encargado de realizar esa misión. Y de hecho, recuerden que el día martes les recomendé leer Efesios capítulo 1, versículos 3 al 14. Entonces ahí vemos a la deidad entera trabajando, y la función del Espíritu Santo dice en el versículo 13 que y seréis sellados con el Espíritu Santo de la verdad. ¿Okay? Es el agente que sella. ¿Para qué? Para garantizar que el pacto eterno sea una realidad en tu. ¿Cuál pacto eterno? El que hizo el Padre y el Hijo desde antes de la fundación del mundo, por el cual usted y yo estamos vivos aquí, respirando en este momento y con opción o con la ciudadanía allá en el reino de los cielos. Bueno, mi amado, permanecer en Cristo y deja que la savia se mueva en ti para que puedas dar fruto. El fruto es producto de esta savia, de la obra del Espíritu Santo en ti. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Aquí estamos, oh Dios, una vez más delante de ti, agradecidos por tu amor, por tu bondad y por tu inmensa misericordia. Perdona una vez más, Señor, te pedimos todos nuestros pecados, límpianos de toda maldad
y que tu Santo Espíritu nos tome enteramente, Señor. Nosotros, Señor, somos malos y damos buenas dádivas a nuestros hijos. ¿Cuánto más nos darás tu Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Por eso clamamos a ti, para que el Espíritu Santo nos tome enteramente, sea derramado y nos tome enteramente, y tus obras sean manifiestas a través de nosotros, por medio de ti, que eres el que puede hacerlo, Señor. Esta oración la hemos hecho sin poder y sin méritos, pero en el poder y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, pero la carne es débil. Maranatha.